Muy buenas tardes, reciban todos y todas el día de hoy. Les doy la bienvenida a la tercera clase del curso de series de tiempo. Un saludo para Eric, Mauricio, Ernesto y José Luis que nos escuchan. Vamos a iniciar la clase del día de hoy en la que vamos a estudiar el método de Box y Jenkins. Entonces, como siempre, les pido apagar el micrófono y si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden abrir el micrófono o enviarla vía el chat. Bueno, entonces, para iniciar, vamos hoy a trabajar sobre el método de Box y Jenkins, o en general más bien los métodos de Box y Jenkins, porque son varios, que son de los más populares en el tema de predicción de series de tiempo. Sin embargo, es un método bastante complicado estadísticamente y matemáticamente. Es complicado explicar eso en el tiempo que tenemos en este curso. Vamos a tratar de hacerlo el día de hoy. Y la próxima clase, última clase, vamos a estudiar los métodos de Hall-Winter y vamos a aprender a calibrar y seleccionar los parámetros en los métodos de Box y Jenkins y en los métodos de Hall-Winter. De hecho, una de las principales críticas que se hace a los métodos de Box y Jenkins es que tienen una excesiva cantidad de parámetros, lo cual evidentemente le proporciona demasiados grados de libertad al modelo, a los modelos, y los hace muy difícil de calibrar. Entonces es una de las principales críticas. Por cierto, aprovecho para decirles que muy posiblemente la clase de hoy en 8 días, del próximo miércoles, la vamos a poner pregrabada en el aula virtual debido a que este servidor me voy a encontrar en Panamá en el Congreso Latinoamericano de Banca. Es el congreso más importante de toda la región centro y sudamericana en banca, dando una conferencia sobre Big Data y Data Mining aplicado a la detección de fraudes en tarjetas de crédito. Entonces justamente el miércoles me voy a encontrar dando esa conferencia. Entonces la conferencia es en la mañana y bueno, voy a ver si logro organizar dar la clase. Si no es posible, por motivos de red o de ancho de banda ya, entonces la vamos a poner pregrabada la última clase. Les pido disculpas por el asunto, pero es mejor para no atrasarnos en el curso. Y sí, a veces cuando uno está fuera de las instalaciones acá, lo he hecho, he transmitido desde Miami, alguna vez desde California, pero siempre es un poquito complicado por a veces para poder transmitir se ocupa un ancho de banda importante. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con los métodos de Box y Jenkins el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Vamos a empezar clasificando las series de tiempo. Las series de tiempo en general se dividen en dos grandes grupos: las series estacionarias y las series no estacionarias. Entonces, una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando la media y la varianza son constantes en el tiempo. Esto se refleja gráficamente en que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de una media constante y la variabilidad con respecto al tiempo también permanece constante. Las series no estacionarias son series en las cuales la tendencia y la variabilidad cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a lo largo del tiempo, por lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante. Bueno, es evidente que la mayoría de las series en la vida real son no estacionarias, ¿verdad? Si todas fueran estacionarias la cosa se llama fácil. Entonces vamos a estar trabajando sobre todo con series no estacionarias. Ok, muy bien. Entonces, por ahí tenemos ya una buena participación. Muchas gracias. Ya habíamos hablado de procesos estocásticos, si mal no recuerdo, en la primera clase, pero vamos a retomar un poquito el tema hoy. Desde un punto intuitivo, un proceso estocástico se describe como una secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. Las series temporales se definen como un caso particular de procesos estocásticos. A ver acá.
Ujú. Ok, bueno, entonces como ya habíamos visto, sí, las series temporales son un caso particular de los procesos estocásticos, que en general matemáticamente, pues los matemáticos llevamos cursos enteros de procesos estocásticos, cursos generalmente bastante difíciles. Bueno, un proceso estocástico estacionario, como dijimos antes, o en general una serie, esto es una generalización a lo que es una serie de tiempo estacionaria. Un proceso estocástico se dice que es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza. Es decir, como lo pueden ver aquí un poquito más formalmente, si la media en un tiempo t es igual a la media en un tiempo t más k. Si igualmente la varianza es igual en el tiempo t que en el tiempo t más k. Y si la covarianza es fija y no depende del tiempo en el que se ha calculado. Como les decía, bueno, la mayoría de series de tiempo no son estacionarias, idealmente si lo fueran, pero eso es la definición, perdón, de una serie estacionaria. Un ruido blanco, o white noise en inglés, generalmente el error en una serie de tiempo es un ruido blanco. Es cuando ya se le ha quitado toda la tendencia y la estacionalidad y lo que queda es un ruido blanco. Entonces es importante. Ahora, si una serie ya de por sí es ruido blanco, entonces lo que podemos decir es que es una serie impredecible, ¿verdad? No habría método que funcione porque lo que quiere decir que una serie sea ruido blanco es que es solamente azar, no tiene conducta. Bueno, entonces un ruido blanco es también un caso particular de un proceso estocástico, en el cual los valores son independientes e idénticamente distribuidos, lo que se conoce en probabilidad como NEI. Eh, entonces, perdón que ahí me está interrumpiendo el teléfono. A lo largo del tiempo, la media y las varianzas son iguales. Entonces, es una serie cuya media es fija y además es cero. ¿Ok? O sea que la serie, como se ve en este gráfico, oscila alrededor de cero. Entonces sigue una normal idénticamente distribuida alrededor de cero. Entonces la media de esta serie de tiempo, como la estoy marcando ahí en rojo, es cero y oscila aleatoriamente alrededor de ese cero. Este sería el diagrama de autocorrelación simple que ahorita vamos a ver de qué se trata. Todavía y los retardos, que es lo que se conoce como lag en inglés. No hemos explicado eso. Ok, entonces vamos a ir a hacer una simulación de un ruido blanco en código R, para que ustedes vean lo que es un ruido blanco. O sea, cómo generar unos datos idénticamente distribuidos alrededor de la media y que esta media sea cero. Y que además sigan tengan media cero. Bueno, vamos a ir a ver esto, una simulación de un ruido blanco acá en el código directamente en R. Ok, ahí lo estamos viendo. Entonces, vamos a generar un ruido blanco con media 0 y varianza 1. Bueno, entonces vamos a generar números aleatorios con el comando de rnorm, 100 números al azar entre 0 y 1. Ahí están los 100 números al azar. Entonces, esos números están idénticamente distribuidos siguiendo la normal 0,1 y ahí está ploteado el ruido blanco. Simplemente un conjunto de números aleatorios con media 0 y varianza 1. Entonces podemos observar que en efecto ahí se ve que estos números oscilan alrededor de 0 ahí y media 0, varianza 1 y oscilan aleatoriamente. Con esta función ACF graficamos lo que se conoce como el autocorrelograma, que es este que está acá. Ahorita les explico para qué sirve el autocorrelograma, para ver la correlación, la autocorrelación simple o la autocorrelación no tan simple, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces eso sería un ruido blanco. Se reconoce fácilmente porque oscila alrededor del cero. La media entonces es cero y se ve que no hay ninguna ciclicidad ni ninguna tendencia ahí. Bueno, entonces eso es un ruido blanco.
Ahí está. Las diferencias y atrasos en una serie de tiempo. Les aclaro, estoy construyendo algunas definiciones para luego poderles explicar los métodos de Box y Jenkins. Entonces estamos en unas partes introductorias. Hacia lo que vamos es a poder explicarles el método de Box y Jenkins, para que tengan claro por qué estamos haciendo esto. Las diferencias, dice, se calculan entre los valores de los datos de la serie de tiempo. Sirven para identificar patrones de tendencia y estacionalidad. Los atrasos, o lags en inglés, son los valores anteriores con los que se determina el siguiente valor pronosticado. Las diferencias las habíamos visto en la clase anterior o tras anterior, que es restar el dato t menos el t más 1. Eso es lo que se conoce como las diferencias. Y los atrasos o lags son los valores anteriores con los que yo quiero pronosticar, digamos, el día de mañana. Entonces son los datos, por ejemplo, de esta semana, o de este mes, o del mes pasado. Bueno, la autocorrelación es lo siguiente, y ahorita vamos a ver el diagrama. Es la correlación entre las observaciones de una serie de tiempos separadas por cada unidad de tiempo. Es decir, ¿cuál es la correlación del dato de hoy con el dato de cada días hacia atrás, por ejemplo? Su gráfica se denomina función de autocorrelación y en inglés se denota por ACF. Su análisis permite seleccionar los términos a ser incluidos en el modelo ARIMA. Esto del modelo ARIMA es como se conocen los métodos de Box y Jenkins. Entonces el diagrama de autocorrelación nos va a servir para ver cómo vamos a parametrizar el modelo ARIMA. Dentro de un rato vamos a ver eso en más detalles. Una gráfica de autocorrelación permite identificar estacionalidad donde no era fácil identificarla. A veces la estacionalidad se ve muy obvia, pero en la mayoría de los casos no es así. ¿Cómo se puede apreciar en la siguiente gráfica? Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de autocorrelación. La gráfica muestra ahí un cierto grado de, como alguna ciclicidad se ve, ¿verdad? Pareciera como que hay algunos, se me fue para adelante, algunos ciclos ahí que se ven, pero no claramente, como que hay unos ciertos crecimientos aquí que parecieran como cíclicos. Entonces, ¿cómo podemos ver eso con mayor facilidad? Haciendo el gráfico de autocorrelación, que ahorita les voy a decir cómo se calcula. Aquí vemos el gráfico de autocorrelación de la serie anterior. Y aquí está con un 99% de confianza. Estos gráficos de autocorrelación nos muestran que sí hay, aquí se ve más claramente la ciclicidad. Ahí se ve una ciclicidad bastante marcada. Y también se ve un decrecimiento de la serie al inicio de la misma. Entonces, estos gráficos indican un decaimiento exponencial en las oscilaciones sinusoidales amortiguadas. Esto indica que un modelo autorregresivo de orden mayor a 1 puede ser apropiado. Si aquí esto es muy grande, entre más grande, mayor va a ser el orden del modelo en el modelo ARIMA de Box y Jenkins. Ahorita vamos a ver exactamente cómo se puede determinar a través de esto. Y también nos ayuda a ver si hay ciclicidad o no. Y más adelante vamos a ver con detalle cómo exactamente se puede determinar esa ciclicidad con ayuda de esto y con la ayuda del correlograma. Bueno, entonces aquí está la gráfica de autocorrelación parcial. La autocorrelación parcial todavía es más buena que la de la autocorrelación simple, porque la autocorrelación simple es la correlación de un dato con el dato cada día atrás. La autocorrelación parcial es la correlación del dato de hoy con respecto a todos los K anteriores, tomando en cuenta todos. Entonces, por ejemplo, aquí este autocorrelograma nos dice que hay dos valores aquí que se salieron de los intervalos de confianza, 99% en rojo y 5% en azul. Entonces eso nos indica que lo que nos va a servir es un modelo ARIMA de 2 parámetros. ¿Okay? Ahorita vamos a ver qué quiere decir un modelo ARIMA de 2 parámetros, pero esto nos indica que lo que podría servir es un modelo ARIMA de 2 parámetros, el gráfico de autocorrelación parcial. No se preocupen que vamos a ir poquito a poco y ahora vamos a ver cómo se hace esto en R y cómo se puede interpretar todavía mejor. Bueno, un camino aleatorio, un random walk que se estudia mucho en
en los cursos de prueba y de procesos estocásticos, se define de la siguiente manera. Un camino aleatorio o camino al azar es un proceso estocástico XT en el cual la primera diferencia es un ruido blanco. Esto es, delta XT es igual a un error, a un ruido blanco. Recuerden que la diferencia la habíamos visto en la clase anterior, es hacer XT, las diferencias son XT menos XT menos 1. Es decir, las diferencias son restar el dato del día de hoy menos el día de ayer menos el de antier y así sucesivamente. Recuerden que en la tarea ustedes verificaron que esos ruidos blancos, que esas diferencias tienen que seguir la curva normal para que los métodos de Box y Jenkins sirven. Entonces, en el caso de que no sirven la curva normal y más bien dan un ruido blanco, en ese caso se dice que la serie de tiempo es un camino aleatorio o camino al azar. Vamos a ir a construir un camino al azar en R para que ustedes lo vean. Lo vamos a construir así, para que sea un camino al azar perfecto, digamos, completamente aleatorio. Ok, entonces vamos a ir a hacerlo en R. Ok, es una simulación en R. Entonces vean, este código se usa en R para simular un camino aleatorio. Vamos a ver, ahí ya les llegó. Ok, entonces vamos a generar con rnorm 100 números al azar y los vamos a dejar en W. A X le voy a asignar W. Luego voy a decir for desde t igual 2 hasta 100, voy a hacer xt como es xt-1 más wt. Esto hace que la primera diferencia de la serie X sea un camino aleatorio, porque vean que si yo paso a restar esta xt, si la paso a restar aquí, entonces me queda xt menos 1, que sería la diferencia, y eso es igual a wt, y wt fue construido aleatoriamente, entonces eso me probaría que las diferencias son aleatorias. Aquí se ve, xt menos 1 menos xt va a ser exactamente w, que es completamente azar. Entonces así fue construida X como un conjunto al azar, donde las diferencias son aleatorias. Entonces esas diferencias, aquí hago este par flow para hacer un gráfico, una matriz 2x2, y voy a graficar X. Y entonces aquí ven, este X que está acá, que estamos, aquí dice camino aleatorio, este es el camino aleatorio, completamente al azar. Entonces, hago el diagrama AFC de autocorrelación simple y el diagrama de autocorrelaciones parciales. No, lo que hice, perdón, son los dos diagramas de autocorrelación simple, dos veces. De D, que son las diferencias, aquí lo hice usando el comando diferencias, que ya habíamos visto en el curso, y hago el diagrama de autocorrelación. Ok, entonces aquí se ve que esto es un camino aleatorio. Aquí se ve que en este caso, recuerden que la cantidad de veces que se sale de acá, el valor sería el número de parámetros que se deben usar en el modelo ARIMA de Box y Jenkins. Aquí diría que es imposible, serían demasiados. ¿Por qué? Porque precisamente esto es un camino aleatorio, es decir, esto sería una serie que sería impredecible, porque son diferencias que son completamente aleatorias. Bueno, eso lo conoce como un random walk. Bueno, ahora sí, estamos listos para empezar a trabajar en Box y Jenkins. Vamos a empezar a entender un poco qué es lo que estamos definiendo y para qué. Bueno, entonces vamos a definir un poquito más formal lo que es la autocorrelación simple, el ACF, que hemos visto ya en varios gráficos, pero que hasta ahora no les había explicado bien. Dice, en ocasiones, en una serie de tiempo, los valores que toma una variable en el tiempo no son independientes entre sí, sino que un valor determinado depende de los valores anteriores. Existen dos formas de medir esta dependencia de las variables. Bueno, por supuesto, este es el caso que nos interesa, cuando no son independientes. Si fueran absolutamente independientes, no hay nada que hacer. Entonces, aquí se parte del hecho de que el dato en el día t
depende de cada datos hacia atrás. Entonces, ¿cómo se mide esa dependencia? Esa dependencia se puede medir con la autocorrelación simple o con la autocorrelación parcial. La autocorrelación se mide así. Se llama autocorrelación porque es una correlación de una variable consigo misma. La autocorrelación simple es calcular la correlación en el dato J versus el dato J menos K. Entonces, ¿cuál es la correlación del día J contra el día J menos K? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre el dato de la serie del día de hoy versus, por ejemplo, el dato de hace 15 días? Entonces se calcula usando la fórmula de correlación que hemos aprendido en otros cursos. Es simplemente la correlación de los datos del día de hoy versus los datos de hace J días. Perdón, de hace K días. Ok, entonces se le llama correlación simple porque es calcular la correlación en función de nada, es una correlación simple, clásica, entre dos variables estadísticas. ¿Ok? Bueno, entonces, la autocorrelación parcial, que es más útil, perdón, se me fue para adelante, la autocorrelación parcial, dice la autocorrelación parcial mide la correlación entre dos variables separadas por K periodos, cuando se considera la dependencia creada por los retardos intermedios existentes. Es decir, yo calculo la correlación de XJ contra XK, pero condicionado a los datos que hay en el centro, que serían desde QJ-1 hasta QJ-K+1. Entonces aquí calculamos la correlación de X-J respecto a X-J-K. Bueno, esta fórmula habría que detallarla mucho, ¿no? Esto no lo hemos estudiado nosotros en los cursos, pero en términos simples lo que quiere decir es que yo calculo la correlación de XJ respecto a XJ menos K, digamos que está aquí atrás, pero no solo respecto a él, sino considerando todo lo que había en el centro, ¿ok? Todos estos datos. Entonces, por eso es una correlación múltiple, digamos, una correlación múltiple y no una correlación simple entre dos variables, sino es una correlación múltiple entre múltiples variables, o lo que se conoce como una correlación condicionada también. Entonces, no vamos a entrar en los detalles matemáticos de cómo se calcula esto, pero lo que quiere decir es esto, en términos sencillos, es la correlación del dato del día de hoy contra los datos de los K días anteriores, podemos verlo así, especialmente contra el Késimo hacia atrás, pero tomando en cuenta esos K anteriores. Por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre el día de hoy y los últimos 15 datos? Eso se le llama la autocorrelación parcial. La autocorrelación simple, por el contrario, es la correlación del dato de hoy versus el dato de hace 15 días. ¿Okay? Nada más el de hace 15 días, sin considerar lo que está en el medio. La autocorrelación parcial es la correlación del dato de hoy versus los últimos 15, considerándolos todos. Ok, bueno. Entonces vamos a entrarle a lo que se conoce como procesos autorregresivos. Y de ahí viene la parte AR. Recuerden que hemos hablado de que los métodos de Box y Jenkins se llaman, por aquí lo dije antes, métodos ARIMA. Esta parte AR viene de autorregresivos, o sea, que dependen de los anteriores. Esta parte MA viene de medias móviles. Y la I ahorita van a ver de qué viene. Entonces vamos a trabajar primero solo con modelos autorregresivos. Luego vamos a agregarle la parte de medias móviles y luego le vamos a agregar la parte del I, que es repetir los procesos. Pero ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces por ahora vamos a estar en modelos AR. Los modelos completos son ARIMA. Pero vamos a empezar explicando los procesos AR. Entonces, un proceso AR autorregresivo de P parámetros es lo siguiente. Se dice, los modelos autorregresivos se basan en la idea de que el valor de la serie XT, o sea, el valor del día de mañana, digamos, puede explicarse en función de los P valores pasados. XT-1, XT-2 hasta XT-P. Es decir, por ejemplo, yo quiero pronosticar el día de mañana basado en los 15 días anteriores, donde P determina el número de rezagos necesarios para pronosticar el valor actual. Es decir, XT va a ser igual a algo que multiplica el dato de ayer más algo que multiplica por el de antier y así sucesivamente. Y más un error que tiene que ser un ruido blanco.
Es decir, ven que en el fondo es que los datos dependen de los P datos anteriores. Y esto sería como un intercepto. Esto me pareció una regresión. Ahora, ¿cuáles son los parámetros del modelo? Yo tengo que ver cómo encuentro estos phi que me hacen que los P datos anteriores me predigan bien el de mañana. Esos son los parámetros estadísticos del modelo. ¿Ok? Entonces tengo que calcular esos parámetros. Bueno, y como les decía, ya empezamos a ver que son muchos parámetros, que es una de las grandes críticas que se le hacen a los métodos de Box y Jenkins. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, entonces no es tan complicado, intuitivamente es, voy a pronosticar el día XT basado en los P datos anteriores. Por ejemplo, quiero pronosticar el día de, perdón, se me fue para adelante, el día de mañana basado en los 15 días anteriores, por ejemplo. Bueno, entonces un autorregresivo AR viene de autorregresivos, de orden 1, significa que voy a predecir la variable t basada solo en t-1. Es decir, voy a pronosticar hoy basado en el dato de ayer nada más. O voy a pronosticar mañana basado en el dato de hoy. Eso es lo que quiere decir. En este caso el modelo es muy simple. Nada más tengo que determinar un múltiplo para pronosticar hoy basado en ayer. O mañana basado en hoy. Más, siempre habrá un error aquí. Y ese error debe ser un ruido blanco. Bueno, vamos a ir a ver cómo se hace un modelo ARIMA de orden 1 en R. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer una simulación. Vamos a construir unos datos bien portados, digamos, simulados para correr un ARIMA de orden 1. Y más adelante lo vamos a aplicar ya con datos reales. Ok, entonces resulta que, bueno, aquí voy a hacer esto para graficar en una matriz, para hacer así 3 gráficos en la pantalla, como están viendo en este momento ahí. Ajá. Ok, vamos a usar una función que se llama ARIMASIM, que me permite, es una función que ya está en R, simular datos que cumplan con ARIMA, que sean bien portados para aplicar ARIMA. Aquí ustedes pueden ver la ayuda. Aquí me fui a R. Vamos a ver, me está reproduciendo un poco lento. Ahí. Y ahí está la ayuda. El modelo ARIMA, como ustedes ven en pantalla, ya viene en el paquete stats. O sea, ya está integrado a R. Entonces ARIMA lo que hace es simular series de tiempo que son adecuadas para hacer experimentos. Y aquí se le pasa el modelo. El modelo ARIMA en R se pone así, ARIMA 0, 0, 0. Tiene 3 parámetros. Este P significa cuántos pasos hacia atrás voy a usar para predecir. Este 0 va a querer decir cuántos pasos hacia atrás voy a hacer para predecir los ciclos. Y este 0 del centro, ahorita más adelante se los explico. Entonces, eso quieren decir los ceros. Entonces aquí, lo que quiere decir este ARIMASIM, voy a generar 100 datos, n igual 100 datos, que sigan un modelo, y aquí me queda el modelo. Estos 3 ceros me dicen que, este 0 me dice que voy a usar solo un coeficiente para atrás, nada más uno. O sea, un día hacia atrás, nada más. Y este valor que le estoy poniendo aquí es el valor de cita que tengo acá en el PPT, ya les digo que es este valor de phi que tengo acá es el que le estoy diciendo ahí. Entonces voy a generar un modelo con solo un dato, usando solo un dato hacia atrás, y con este valor de phi que tengo ahí voy a usar 0.4. Okay, lo que voy a hacer es simular datos, nada más, no lo estoy aplicando a series. Entonces ahí me queda la serie. Y esta serie, entonces ahora sí la grafico con este plot. Esta expresión, esto que estoy marcando ahí es lo que me logra esto aquí, que me salga ese rotulito ahí bonito. Esto me logra eso, no es nada del otro mundo, es simplemente el título. Ok, entonces ahí ploteo esa serie de tiempo
que en buena teoría sería bastante predecible como un ARIMA que usa solo un dato hacia atrás y con un phi de valor 0.4, como se indica aquí. Entonces, si hacemos con este AFC, se hace el diagrama de autocorrelación simple. Le paso la serie de tiempo, le paso el título, le paso los límites, le paso el color y ahí esto hace ese diagrama y lo plotea. Este otro PACF hace el diagrama de autocorrelación parcial. Entonces igual le paso la serie, el título, los límites y el color. Entonces aquí está la serie que sería predecible con un ARIMA de un dato hacia atrás y con un phi de 0.4. Entonces vemos que el diagrama de autocorrelación parcial, que es el más útil, nos dice precisamente eso. Nos verifica eso. Solo un dato se sale de estas rayitas azules, que son los diagramas, los valores de confianza. Eso significa, eso nos dice que nuestro modelo ARIMA bastaría que use un único dato hacia atrás para predecir esa serie. Sería lo mejor que se puede hacer. Eso es lo que significa. Por supuesto, el resultado es coincidente porque así construimos los datos, ¿verdad? Así los construimos simuladamente. Más adelante vamos a aplicarle esto a datos reales, a ver qué nos dice, cuántos datos hacia atrás sería conveniente usar. Esa es una manera de determinarlo. Bueno, ok. Entonces, volviendo al PowerPoint, entonces eso es un modelo autorregresivo de orden 1. Un modelo autorregresivo de orden 2 es lo mismo, nada más que, entonces voy a pronosticar el dato de hoy basado en el de ayer y en el de antier. O también, como si quieren verlo, el dato de mañana basado en el de hoy y en el de ayer. Y entonces aquí los parámetros que yo tengo que determinar son phi1 y phi2. Entonces así se modela y tengo un error ahí que es el que siempre va a salir con el pronóstico, que debe ser un ruido blanco. Entonces vamos a ir a generar una serie que se porte bonito con un modelo de este tipo. Ok, entonces vamos a simularlo en R. Ok. Aquí entonces tenemos el código en R para simular un proceso autorregresivo de orden 2. Ahí lo están viendo. Entonces vean, voy a decirle ARIMA, simúleme datos, una serie de tiempo que me queda en A, 100 datos, que sigue un modelo, ven, autorregresivo de orden 2 hacia atrás. Usa solo 2 datos hacia atrás. Mi phi1 va a ser 0.88 y mi phi2 menos 0.48. Aquí se los paso. Entonces, esa función ARIMA-SIN me genera esos datos que se comportan de esa manera. Es decir, que sería adecuado predecir con un proceso autorregresivo de orden 2, o sea, de solo 2 datos hacia atrás. Entonces, aquí lo ploteo, aquí ploteo mi serie de tiempo. Eso que está marcado ahí de nuevo, les recalco, lo que hace es graficar que quede bonito aquí. Y ahí, como están viendo, esa es la serie de tiempo que en buena teoría es pronosticable con un modelo ARIMA autorregresivo, un modelo AR, perdón, autorregresivo de orden 2. Y aquí el diagrama que más nos interesa es la autocorrelación parcial, que lo grafiqué con esta función de R. La autorregresión parcial me dice precisamente que hay 2 datos que se salen del margen acá, este y este. Por lo tanto, esta serie, como era esperable, es predecible con un modelo autorregresivo de orden 2. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ahorita vamos a trabajar con algunos ejemplos de datos reales. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora a la parte MA y ya vamos a tener lo que se conoce como un modelo ARMA. Dice el proceso de medias móviles, MAQ. Modelos son determinados por una fuente externa. Estos modelos suponen linealidad. El valor actual de la serie XT está influenciado por los valores de fuente externa. Es decir, eso significa que fuente externa es que los datos no solo son predecibles por su historia, sino hay algo fuera, algunas otras variables que están teniendo alguna influencia sobre eso. Entonces eso se trata de modelar con los promedios móviles de orden Q.
Y lo que se hace es lo siguiente. Yo voy a suponer que xt, mi serie, es un zeta sub 0, zeta sub 1 por el dato, digamos, una influencia hacia atrás, dos influencias hasta la influencia q menos un ruido blanco. Entonces estos zetas son los que yo tengo que determinar y que los modelos de media móviles me ayudan a determinar. Ok, bueno, entonces un promedio de media móviles 1 sería suponer que los modelos de media móviles está en función de un retardo, o sea, solo tiene una influencia, que sería esta. Se le conoce eso como un retardo, solo una influencia. Entonces tengo que ir a determinar esa influencia. Entonces voy a ir a hacer un proceso de media móvil 1, también simulado. Ok, simulado. Un proceso que se prediga bien con una media móvil de orden 1. Ok, entonces acá está el código R para simular una media móvil de orden 1, o sea, un MA1. Entonces igual voy a usar ARIMA_SIM para crear estos datos y lo dejo aquí en esta variable MA. Genero 100 datos y le doy aquí el parámetro. Recuerden, les había dicho que el último 0 me dice entonces que voy a usar un media móvil. En ese 0 puse un 1. Eso significa que voy a usar un media móvil nada más con un retardo, nada más con una influencia. Y el zeta que voy a usar es 0.5. Ok, entonces volviendo aquí, este zeta voy a suponer que es 0.5, ese que están viendo ahí. Ok, entonces genero la serie, la ploteo y aquí está la serie de tiempo, esa que generé a propósito de que sea predecible bien con media móvil de un retardo de orden 1. Entonces aquí hago el correlograma parcial y igual me muestra que también en medias móviles bastaría usar solo un retardo. Esa es básicamente la idea. Bueno, aquí hay un par como que se me salen, pero muy poquito. ¿Ok? Pero bueno, todo va a indicar que con uno sería suficiente, con un retardo. Ok, igual podemos usar medias móviles en general de orden P. Por ejemplo, aquí voy a usar una media móvil de orden 2. Es decir, que el dato depende de dos retardos. Y esto siempre es el ruido blanco, que siempre es el error, digamos, que se comete. Entonces los parámetros a determinar son zeta 1 y zeta 2. Vamos a ver cómo se hace esto en R. Igual, muy sencillo. Genero los datos simulados, n igual 100, y aquí le paso un parámetro 2. Mi zeta 1, el primer parámetro 0.7 y el segundo parámetro 0.2. Y así voy a generar el modelo. Ploteo mi serie de tiempo con mis dos parámetros, ahí está. Y la autocorrelación parcial, de nuevo me dice que aparentemente con dos valores hacia atrás de media móvil sería suficiente. Aquí hay unos que se salen un poquitito, pero no valdría la pena tomarlos en cuenta. Bueno, muy bien. Bueno, entonces espero que este es un tema un poquito complicado. Bueno, ahora vamos a ir a ver ARMA PQ, es decir, que tenemos la parte autorregresiva, dependiendo de P parámetros para atrás, y la parte de medias móviles, dependiendo de Q retardos. Y lo vamos a aplicar a los datos de Ley-Hurón, ya a datos reales. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Déjenme ver si algo me faltó aquí en el PowerPoint. Ok, sí. Sí, es decir, voy a ir a predecir ahora ARMA. Entonces, que depende de P, datos hacia atrás, que son estos, autorregresivos, y depende de Q retardos. Entonces, por eso aquí habla de P y aquí de Q. ¿Ok? Eso ya es un modelo ARMA. Ya casi ahorita llegamos a ARIMA, que sería un proceso de Box-Jenkins completo. Ok. Entonces los parámetros, vean, en esto del orden, que es donde se define, en el P, va cuántos datos voy a usar hacia atrás en el modelo autorregresivo, y Q representa cuántos datos voy a usar hacia atrás, cuántos retardos voy a usar.
Entonces, eso es lo que hay que especificarle al modelo. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, esto sería un modelo autorregresivo de medias móviles ARMA 1.1. Entonces, dependería solo de un dato hacia atrás y solo de un retardo. Y aquí está el ruido blanco, que sería el error que se comete. Este supone un ruido blanco, este es un ruido blanco, pero la suma de los ruidos blancos es solo un ruido blanco, por eso se pone aquí solo uno. Ok, y estos serían los parámetros del modelo. Esto sería un ARMA 1.1, una versión muy simple. Bueno, entonces vamos a irlo a ver en R. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a usar ya ahora unos datos. Ya no vamos a simular datos, sino vamos a usar los datos que habíamos visto del lago Hurón, que es una serie de tiempo con los niveles del lago desde 1875 hasta 1972, con una frecuencia de 1. Acuérdense que esto es muy importante, frecuencia de 1. Es decir, que los datos fueron medidos 1 por año. Esto lo vamos a ocupar luego. Entonces, esos son los datos. Ahí los tenemos. Entonces, la función ARIMA, que viene en R, ya incluido en el paquete de stats, es decir, son del core de R, es el que me construye el modelo ARIMA. Entonces, a esta función ARIMA le paso los datos que se llaman Lake Huron. Voy a dejar el modelo en la variable fit y el order le estoy poniendo 1, 0, 1. Esto quiere decir que P es 1. Es decir, que voy a usar solo un dato hacia atrás. Y este otro quiere decir que Q es 1. O sea que voy a usar solo un retardo. Entonces, esto me construye el modelo. Ahorita vamos a ver cómo podríamos tratar de determinar estos valores. Ahora lo estoy usando como 1, 1. La función predict, como es usual en R, predice el futuro. Y como es usual, le paso el modelo que acabo de construir, este fit, que es el que acabo de construir. Y este n.head8, le estoy diciendo que me prediga 8 datos en el futuro. Es un poquito pretencioso porque estoy usando muy poquito hacia atrás y estoy prediciendo mucho hacia adelante. Pero bueno, para ilustrar. Entonces eso es lo que hace la función predict. Entonces ya construí el modelo, me quedó en fit. Y aquí está aquí me queda el modelo, la predicción. Si le pido la predicción, me da los datos de la serie de tiempo. Y aquí me da las 8 predicciones. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exactamente. Ahí me está prediciendo 8 días hacia adelante. Y aquí me está diciendo que la desviación estándar, el error cuadrático medio puede oscilar por ahí. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacer un gráfico para ver cómo está. Voy a hacer este gráfico que están viendo ahí en pantalla. Ya casi les llega. Ahí está. Esta es la serie, la que está en negro. Esta es la predicción que me está dando el modelo, lo que está acá en rojo en el centro. Y esto es la predicción más un margen de error y la predicción menos un margen de error. Que son 2 desviaciones estándar hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces, bueno, con esto hago para graficar así que me queden 3 gráficos. Entonces, para poder graficar la autocorrelación simple y la autocorrelación parcial. Ok, entonces ploteo los datos del Lake Huron. Este es el límite en Y. Y el límite en X lo extiendo un poquito, porque aquí los datos llegan hasta 1980. No, hasta 1972 llegaban los datos originales, pero entonces estoy diciéndole que el eje X me ponga hasta el año 80 para que tener espacio para plotear las predicciones, porque si no, no me queda espacio aquí para plotear la predicción, ¿verdad? Solo me plotearía hasta aquí. Bueno, entonces ploteo los datos con ese margen para que me quede aquí un espacio de predicción. Ploteo el lago Hurón y ploteo la predicción. ¿Ven? Aquí plotea la predicción. Ese lo que me hace es esta parte de aquí, el del centro. ¿Ok? Ese me plotea ese. Luego, con este otro comando lines, ploteo la predicción
más 2 veces SE. Entonces eso lo que me hace es este gráfico hacia arriba, que como para tener un margen de error doble, es bastante, podría usarse uno nada más. Y luego ploteo la predicción menos 2 veces LH.SE, que sería este de acá abajo. Y luego grafico los diagramas de autocorrelación y autocorrelación simple. Entonces la predicción se ve más o menos regular. Bueno, pareciera lógico que ya a partir de aquí empiece a decaer otra vez la serie de tiempo. Eso es lo que está prediciendo. La autocorrelación parcial me dice, no me da claridad aquí mucho, aunque la simple un poquito, pero no de cuántos, tal vez uno, un modelo autorregresivo uno sería suficiente, aparentemente, que fue lo que hicimos. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a intentar con un ARIMA 2.1, a ver si la cosa mejora. ARIMA 2.1 significa 2 datos hacia atrás, autorregresivos, y Q igual 1, es decir, un retardo de 1 nada más. Entonces construyo el modelo con 2.0.1, que es lo que me permite esto. Hago la predicción y predigo 8 datos hacia adelante. Luego hago este layout para hacer 3 gráficos. Igual ploteo las series, ploteo los errores hacia arriba y hacia abajo y ploteo los diagramas de autocorrelación simple y autocorrelación parcial. Ahí está. Que no cambió mucho la predicción, ¿verdad? Como pueden ver, este verde, ese gráfico que está en verde y el que habíamos hecho en rojo, no es mucha la... Ahí les va a llegar, no es mucha la diferencia que se logró. Bueno, luego vamos a ver cómo calibrar el modelo, que sería determinar esos parámetros. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, aunque ahorita vamos a usar una función que trae un paquete en R que ayuda a hacer eso. Aquí vamos a hacer un ARMA 2.2, es decir, 2 autorregresiones hacia atrás y dos retardos. Entonces aquí está, hago el ARIMA con C202, eso es lo que me permite esto, y dejo el modelo en fit. Hago la predicción de 8 datos hacia adelante y de nuevo luego hago igualmente los gráficos. Entonces, como ustedes pueden ver, tampoco hubo gran variación, como que no está mejorando, no está cambiando la predicción, no sabemos si mejorando o empeorando, pero lo que es cierto del caso es que no está cambiando. Bueno, aquí está el modelo ARMA-PQ para el cajero 104, que si recuerdan es un cajero, un problema difícil, ese es un problema realmente difícil. Entonces aquí tenemos el cajero 104, leemos los datos, lo convertimos en una serie de tiempo con una frecuencia de 365. Se la remarco nuevamente porque ahorita vamos a ocupar este hecho de que la frecuencia sea 365. Recuerden que la frecuencia en el lago Hurón era 1, o sea, un dato por año. Aquí tenemos 365, o sea, 365 datos al año, uno diario. Esto es una serie diaria y aquella es una serie anual. Bueno, ahí está la serie. Y aquí, entonces voy a hacer un ARIMA del cajero 202, o sea, P igual 2, ahora este 0 no lo hemos usado, y Q igual 2. 2 datos hacia atrás en la autorregresión y 2 retardos en las influencias externas. Y voy a pronosticar, lo cual es muy pretencioso, 48 días hacia adelante. Es mucho, ¿no? Generalmente cuando uno trabaja en esto no predice tanto. Uno predice 1 o 2 días. En un cajero automático sería mucho predecir una semana, porque ya las predicciones al final podrían ser muy largas de la realidad. Es como cuando el clima se predice un mes hacia adelante. Y no, las predicciones pueden andar muy distintos a lo que suceda. Bueno, y aquí ploteo igual que antes. Y aquí pueden ver que este diagrama, la autocorrelación sí me dice que debería usar un modelo más complejo, que lo que estoy usando no es suficiente, ¿ven? Para este pronóstico. Y se ve en el pronóstico, ven que el pronóstico se ve, básicamente lo que hace es pronosticar el promedio, aquí. Que es una crítica que se le hace a los modelos de Box y Jenkins, son muy dados a pronosticar el promedio. Si la serie está muy fea, como dicen, tira el promedio, que es lo más conservador que uno podría pronosticar, el promedio de la serie. ¿Ok? Después vamos a ver cómo calibrar mejor esto para obtener resultados más buenos. Ok,
Bueno, entonces ahora sí vamos a ir a trabajar en modelos ARIMA, donde ya está P, D y Q. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, entonces vamos a ir a ver en el PowerPoint esta idea del ya el modelo ARIMA completo. Este modelo ARIMA es ya lo que se conoce como un método de Box y Jenkins. El modelo autorregresivo integrado de media móvil. Entonces esta ahí viene de integrated o integrado, nos calza en español. Autorregresivo, integrado y de media móvil. Entonces el P es el orden del autorregresivo, cuánto hacia atrás. El Q es el cuántos retardos voy a usar en medias móviles. Y el T ya vamos a ver qué es. Dice, los modelos de serie de tiempos analizados hasta ahora se basan en el supuesto de estacionariedad. Esto es, la media y la varianza para la serie de tiempos son constantes en el tiempo y la covarianza y variante en el tiempo, lo cual evidentemente casi nunca es cierto. Entonces, de hecho, las series que estamos usando no cumplen eso. Entonces, por eso los pronósticos no son tan buenos. Pero se sabe que muchas series de tiempo, en especial las series de tiempo económicas, no son estacionarias, por lo que pueden ir cambiando de nivel en el tiempo, o sencillamente la varianza no es constante en el tiempo. A este tipo de procesos se les considera procesos integrados. Es decir, estos integrados es que una serie de tiempo puede venir así, pero de pronto puede dar un salto y venir aquí, ¿verdad? Entonces yo quiero predecir este pedazo y este pedazo, ¿verdad? Eso es lo que me va, para eso me va a servir el D. Dice, por consiguiente, se debe diferenciar una serie de tiempo D veces, o sea, separarla en D pedazos, 5 pedazos, 6 pedazos, para hacerla estacionaria, y luego aplicarle a esta serie diferenciada un modelo ARMA-PQ. Se dice que la serie original es ARMA-PDQ, es decir, la serie de tiempo autorregresiva integrada de media móvil, donde P denota, ya sabemos, los términos autorregresivos, D, el número de veces que la serie va a ser diferenciada, para hacerla estacionaria, y Q, el número de términos de media móvil, el número de retardos. ¿Ok? Les voy a explicar acá. Es decir, digamos que una serie, les voy a graficar por acá. Una serie tiene un pedacito aquí donde sí era estacionaria, pero después creció. Aquí tiene otro pedacito donde sí era estacionaria, después creció. Otro pedacito donde sí era estacionaria, después decreció y aquí es estacionaria. Entonces, este ARMA-PQ, voy a cambiar de color aquí, tiene 1, 2, 3, 4 pedazos en los que yo debería descomponerla para que ahí sí sea estacionaria. Entonces, eso lo que está implicando es que mi D tiene que ser igual a 4. Este D tiene que ser igual a 4, es decir, la serie la voy a descomponer como en 4 pedazos, y en esos 4 pedazos, ya ahora sí voy a aplicar un método ARMA, solo ARMA, ¿ok? Y entonces, eso es lo que quiere decir este D, y entonces se denota así, X a la D, pero esto no es un exponente, eso lo único que denota es que yo voy a usar la parte autorregresiva D veces. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, que tenemos aquí 4 veces. No es un exponente. Todo lo que quiere decir es que voy a hacer esto 4 veces. Y la parte de medias móviles también la voy a hacer 4 veces. ¿Ok? Este pedazo 4 veces. En el fondo, entonces, es como tener 4 de estos más 4 de estos. O sea, serían 8 pedazos los que voy a predecir. Más el ruido blanco. Claro que evidentemente, entonces, más jodido porque más parámetros. Ahora, si uno logra poner esos parámetros bien, la predicción puede ser muy, muy buena. Ahora, el punto es cómo poner esos parámetros bien, ¿verdad? No es tan fácil. Eso lo vamos a ver un poquito en la próxima clase, cómo vamos a tratar de calibrar para encontrar estos. Por ahora nos vamos a ayudar en una función que trae un paquete de R que ayuda a determinar cuál es P, cuál debe ser P, cuál debe ser Q y cuál debe ser T. Ok. Ok, bueno, entonces vamos a ir a ver ese caso en R. Entonces vamos a hacer un ARIMA PDQ para el lago Hurón, para los datos de Lake Huron. Entonces vamos a usar una función
que viene en el paquete forecast que ya habíamos visto antes. Esa función ayuda a construir, a determinar cuál debe ser P, cuál debe ser D y cuál debe ser Q. Ok. Ya les muestro. Entonces, bueno, aquí está la serie de datos cuya frecuencia es 1. Y entonces voy a usar esta función que se llama autoarima, que pertenece a este paquete, a forecast. Esta función autoarima, le paso los datos y entonces me sugiere qué debo hacer. Y entonces vean, entre las respuestas me dice, deberías usar una serie arima 1, 1, 2. Eso es lo que sugiere. Vamos a ver. Ustedes no lo están viendo. Estuve como un poquito atrás. Estaba hoy retardado. Vamos a ver. No sé si lo están viendo. Tengo un problema de despliegue yo, por lo menos en la pantalla que reproduce. Vamos a esperar a ver si me llega. Entonces, bueno, ahí va un poquito atrás. No sé si qué tan atrás va en la pantalla de ustedes. Yo estoy viendo mi pantalla. Yo tengo dos pantallas. Una es la que ustedes están viendo. Entonces ahí está la función autoarima, que es la que calcula y la que me está sugiriendo, como están viendo en este momento en pantalla, aquí me sugiere que debo usar una función arima con P igual 1, D igual 1 y Q igual 2. Eso es lo que me está sugiriendo. Ok, esa función que se llama autoarima. Ok, entonces ahora sí, voy a correr arima con los datos Lagrange order. Entonces aquí le digo que use P igual 1, D igual 1 y Q igual 2. Hago la predicción y voy a predecir de nuevo 8 años hacia adelante. ¿Okay? Y aquí me da la predicción y aquí me da el error cometido, el error estándar, el estándar error, y es y el posible error. Y este es la predicción. Bueno, hago igual como antes el gráfico. Ok, ahí este es el código para hacer el gráfico, que ya se los había explicado, es el mismo. Y ahí está la predicción y los diagramas de autorregresivos. No cambia tanto, ¿verdad? Visualmente, por lo menos no se nota un cambio significativo en la predicción que ya habíamos hecho antes, ¿verdad? Con respecto a esta, que es lo que me está sugiriendo el método de Arima. Bueno, aquí, solo aquí yo le puse estos para ilustrar. Me inventé que 2, 2, 2 puede funcionar mejor. Así, digamos, a ojo de buen cubero. Pero, vean que se ve, aquí está la predicción en este gráfico, se ve que no sirve, ¿eh? Lo único que me pronosticó fue el promedio de la serie. Entonces vean que eso se los hago para ilustrarles que no es tan fácil determinar esto, ¿verdad? Así a puro ojo me tira el promedio, ¿ven? No sirve. Ok, aquí voy a usar un 2, 2, 2. P igual 2, D igual 2 y Q igual 2. Y se ve un pronóstico. Aquí no me varió tanto a lo que me había dado la sugerencia que daba el modelo de forecast. Bueno, vamos a usar ahora como ejemplo el cajero 104 y vamos a hacer un arima P de Q. Ok, entonces el arima P de Q, cargo el cajero, lo convierto en una serie de tiempo con TS con una frecuencia 365 y voy a correr autoarima. Y entonces autoarima me sugiere un modelo arima 212, o sea, dos términos de autorregresión, un término de integrado, un bloque nada más, y dos retardos en media móviles. Entonces, usando esa sugerencia, aquí está la serie, entonces hago la predicción y aquí le pongo order 2, 1, 2. Esperar que les llegue, me parece que está. Entonces ahí uso la sugerencia de la función del paquete forecast y uso order 2, 1, 2. Y aquí vemos la gráfico, y como están viendo ahí abajo en verde, pues la predicción realmente todavía no es
no es muy buena, ¿verdad? Pero bueno, es que esta es una serie muy difícil, ¿verdad? Les estoy poniendo una serie realmente difícil. Pero ahí tiende de nuevo a pronosticar en la media. ¿Ok? A pronosticar la media, que sería como por aquí, ¿verdad? Tiende a pronosticar la media. ¿Ok? Bueno, y aquí el diagrama, como antes, me dice que como que no estoy bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver el último modelo de Box y Jenkins, que es todavía más complejo. Dice un proceso estacional, autorregresivo, integrado y de media móvil. Esta es la parte que nos está faltando, sobre todo para el cajero. Y que es muy importante en cualquier modelo de series de tiempo, cómo medir la estacionalidad. Entonces, esta estacionalidad en un modelo de ARIMA se modela con 3 parámetros adicionales, que son P mayúscula, D mayúscula y Q mayúscula. Y esta S viene de estacionalidad. Estos parámetros, entonces, lo que voy a usar es un modelo autorregresivo de P para tratar de capturar la estacionalidad. Medias móviles de Q, medias móviles de Q retardos para capturar la estacionalidad y un integrado, es decir, una partición en D mayúscula bloques. Entonces dice, cuando una serie de tiempo en estudio tiene intervalos de observación menores a un año, entonces es frecuente que tengan variaciones o patrones sistemáticos cada cierto periodo de tiempo. Estas variaciones sistemáticas inferiores a un año, por ejemplo semestral, mensual, diario, deben ser captadas por los factores estacionales dentro de la estructura del modelo a construirse. ¿Okay? Estas serían las estacionalidades. Contiene una componente que modela la dependencia regular de este, y es este otro componente de ARIMA que nos va a tratar de predecir esas estacionalidades usualmente menores a un año. O sea, la ciclicidad. Entonces, el asunto es así. Dice, la estructura general de una ARIMA, P mayúscula, D minúscula, Q minúscula, P mayúscula, D mayúscula, Q mayúscula, sub S es el siguiente. Vamos a usar entonces esta parte de aquí arriba es la que ya teníamos. Estos hasta aquí es lo que ya habíamos visto de ARMA. Y esto, parte de aquí abajo, es la que vamos a usar para la estacionalidad. Es decir, no, perdón, lo marqué mal. Voy a corregirlo, así. Esta parte de acá hasta aquí es lo que ya habíamos visto de ARMA. Digamos, estos primeros. ¿Ok? Eso correspondería a esto. Y esta otra parte, que voy a cambiar acá el color, esta otra parte corresponde a esta, que es la que me va a tratar de capturar se me fue. Esta otra parte es la que va a capturar la estacionalidad. Por cierto, aquí hay un error, vean que dice PQD. Debería ser, para ser consistente, PDQ. ¿Okay? Y a esto además se le puede aplicar la parte integrada, que es tratar de dividir eso en bloques además. Entonces ya ese sería un modelo ARIMA completo, absolutamente completo. Entonces ahora al modelo tengo que darle este P, este D y este Q adicionalmente. Ok, vamos a ir a ver esa parte con los datos de Ley-Hurón. Entonces vamos a, ahora más complicado, más parámetros. Entonces, ¿cómo determinar este P de Q? Bueno, para eso se usa para eso se usa el peridiograma. ¿Okay? Entonces, el peridiograma, recuerden que habíamos visto la clase pasada, pero hoy lo vamos a detallar mejor cómo se usa estrictamente para determinar esta periodicidad. Entonces les voy a explicar los datos del lago Hurón. Muy importante, ojo que esta frecuencia es 1, o sea, tenemos una medición anual. Recuerden que con esta función spec-pgram se hacía el peridiograma. Este peridiograma, entonces se lo voy a aplicar a la ley Hurón, le voy a decir que no le aplique logaritmos, y el peridiograma
me genera una frecuencia y un spec. Esta frecuencia, estos dos datos, es lo que grafica el peridiograma. Este sería el eje X, este es el eje X, perdón, si este sería el eje X, no sé si lo están viendo, ¿sí? El periodiograma es graficar esto en el eje X y esto en el eje Y. Eso es el periodiograma. Entonces estos dos datos nos dan el gráfico, la frecuencia y el spec, que es como dónde están los picos de la serie. Entonces recuerden que graficando eso, se nos produce este gráfico que está aquí en pantalla, que es el periodiograma. Y nos dice que esa serie tiene tres periodos. Este es el más importante, luego este que sería el segundo más importante y este el tercero más importante. El primero nunca se toma en cuenta. Este es el periodiograma, esa es la salida. A este le puse estas tres rayas, roja, morada y azul. Ahora vamos a ver cómo. Se las agregué al periodiograma. Porque tengo que averiguar el periodo. Entonces vean cómo se averigua el periodo del periodiograma. Esto es muy importante que le pongan atención. Cómo averiguar el periodo de la serie de tiempo. Entonces aquí está, bueno, recuerden, calculo el periodiograma en dólar frecuencia, me queda el eje X y aquí el eje Y. Entonces yo ocupo averiguar dónde están los máximos de estos datos. ¿Para qué valor de X? ¿En qué valor de X se alcanza el máximo de Y? ¿Okay? O sea, dicho de otra manera, ¿en qué valor de la frecuencia se alcanza el máximo de dólar spec? Porque ahí es donde están los periodos. Okay, esos serían los picos. ¿Dónde están los picos de spec? ¿Para qué valor en qué frecuencia? Entonces eso se hace así. Vean esta instrucción. Order. Entonces yo le estoy diciendo que me ordene que me ordene los datos spec, pero me diga respecto a la frecuencia en orden decreciente. Entonces aquí digamos que estos serían los datos donde están en 3 es donde está el mayor pico, en la frecuencia 3 es donde está el mayor pico de la serie, luego en la frecuencia 1, pero recuerden que dijimos que el primer pico ya se me olvidó el nombre, del periodiograma nunca se toma en cuenta, entonces este se ignora. Entonces aquí es donde está el mayor pico, aquí el segundo pico mayor y aquí el tercero del periodiograma. Tengo una pregunta por ahí de Gabriela. Me dice, disculpe, pero la estacionalidad se calcula sin importar el periodo, si es anual o mensual. Pensé que la estacionalidad solo se calculaba para efectos mensuales. No, aquí estamos calculando, buena pregunta, Graciela, estamos calculando periodos pequeños. Entonces esto se usa para calcular periodos, en general, no más largos a 1 o 2 meses. Entonces eso es lo que estoy buscando aquí. Realmente, digamos, periodos, como vimos antes, que estén comprendidos en un año, por ejemplo. Bueno, en este caso que estoy con los datos del lago Hurón, no porque son datos anuales, pero digamos que estoy, para hacerlo más genérico, periodos que no sean mayores a 30 datos, por mucho a 40 datos, lo cual serían 40 años en este caso, pero en un dato de un cajero serían periodos que oscilen poco más de un mes. Entonces son periodicidades cortas relativamente. Bueno, entonces aquí me dice que el máximo periodo, entonces se encuentra en la posición 3, en la posición 13 y en la posición 9. Entonces, si yo quiero ir a ver ese máximo, entonces se encuentra en la posición 1, en orden se debe ignorar, ¿verdad? Esta se ignora. Entonces, el máximo periodo se encuentra en res dólar frecuencia 3, que eso me lo da este 3. Ok, y este es punto 3. Punto 03, que voy para atrás, para la frecuencia sería esta, la tercera frecuencia. Ahí se encuentra el máximo pico, que lo podemos ir a ver el gráfico, ¿ven? Este es el máximo pico, acá, en punto 3, este sería el máximo
pico, ahí, ahí es donde se encuentra el periodo máximo. Ahora vamos a ver qué quiere decir ese punto 3. El segundo periodo máximo se encuentra en 13, en la posición 13 de la frecuencia. Entonces ese sería punto 13. Y el tercer posible máximo se encuentra en la posición 9 de frecuencia. Entonces ese es punto 9. Ok, entonces los periodos, los picos máximos están en punto 03, en punto 13 y en punto 09. Vamos a ir a verlos al gráfico. ¿Ven? En punto 03, pico máximo. En punto 09 y en 1. ¿Qué me dijo el otro? 1.3, si mal no recuerdo. Sí, 0.13, que sería este. Ok, esos son los puntos donde están los máximos. De hecho, así lo grafico, vean. Voy a hacer un AB line, V igual al máximo, dotted, tipo dotted y color red. Esa línea me grafica esta línea roja, que para marcar ahí donde está el primer pico. Esta otra línea, AB line, V igual máximo 2, dotted en color blue, me grafica el segundo periodo en importancia, que es este, en azul. El segundo pico en importancia. Y este AB line, máximo igual 3, color magenta o magenta, me grafica el tercer posible pico. Ahora, ojo, muy importante lo que les voy a decir. Ahora sí, ¿cuál es el periodo? Para saber cuál es el periodo ya en la serie, yo divido, en este caso, 1 entre el máximo. Ahora, este 1 no siempre es 1. 1 representa la frecuencia de la serie. Recuerden que esta serie, la ley Coulomb, es frecuencia 1, porque solo tengo un dato al año. Entonces, divido 1 entre el máximo, entonces me dice que el primer periodo es 33. O sea que esos datos se están repitiendo, están teniendo una primera ciclicidad cada 33 años aproximadamente. Es la ciclicidad más importante. Cada 33 años aproximadamente repite, vuelve a repetir lo mismo. El segundo entonces lo hago como 1 entre máximo 2, que sería la frecuencia que es 1 entre máximo 2, 7.6. Eso significa que el segundo periodo de importancia en esa serie es aproximadamente cada 8 años o cada 7 años vuelve a repetir. Y el tercero, aquí está 1 entre máximo 3, es 11.11. Generalmente uno redondea al entero más cercano. Entonces me está diciendo que se repite cada 11 años. Entonces los periodos de ley Coulomb son cada 33 años, cada 7 años o cada 11 años. El periodo más importante es cada 33 años. Ok, no sé si tienen alguna duda ahí de cómo se calculan esos máximos. Ok, bueno, entonces ahí yo le voy a poner entonces ahora el modelo ARIMA más completo. Voy a calcular ARIMA de ley Coulomb, orden 2121. Esto es la parte autorregresiva y que ya habíamos visto. La parte seasonal, entonces le estoy pasando que para la parte estacional use 2 en la parte autorregresiva, uno del integrado, es decir, que no la descomponga, y 0 en el componente externo, y que use, muy importante aquí, vean, periodo 12. ¿De dónde agarré este 12? De aquí, de que me dijo que se repetía más o menos cada 11 años. Entonces aquí le estoy ayudando al modelo, diciéndole que tiene una periodicidad de cada 11 años. Para eso me sirve entonces el periodo. Y aquí le estoy diciendo que con ese periodo, ¿qué orden use en los modelos de Box y Jenkins? 210 con periodo 12. Eso es lo que le estoy diciendo aquí en todos estos parámetros. Ok, y entonces ahora predigo 8 datos. Entonces aquí igual me da la predicción y me da los posibles errores, que ya de hecho son un poquito menores. Gráfico,
Ahí lo están viendo. Y aquí me da la predicción. Cambió bastante relativo a lo que habíamos hecho más arriba. Me dice como que aquí va a caer un poquito, pero después va a empezar a crecer, muy parecido a como venía aquí, digamos. Ahora está dando una predicción más a crecer un poquito. ¿Ok? Ya si tomamos en cuenta, ya está tomando en cuenta esta estacionalidad que se ve en esta serie. Estos periodos de crecimiento y decrecimiento que yo escogí como primer valor aquí para construir el modelo 12. Pude haber escogido también, puedo hacer otro intento con 7 o con 8 y otro con 33 para ver qué pasa. Ok, de hecho aquí voy a hacer uno con 12. Vean, una predicción con periodicidad 12. Ok, con periodicidad 12. Entonces, si hago la predicción con periodicidad 12, vean cómo me queda la predicción. Que parece mejorar un poco. Está pronosticando un crecimiento y después un decrecimiento. ¿Por qué cambia aquí? Porque el hecho que le diga que cada 12 días podría haber ciclicidad es el que está haciendo esta influencia a la caída. Ok, esta sería la predicción con ciclicidad 12. Entonces, aquí voy a hacer otro arima un poco más complicado, 2, 2, 3, 3. Es decir, voy a usar en la parte A, voy a usar 2, 2, 2, 2, en la parte de medios móviles 3, 3, 2, perdón. Y para predecir la ciclicidad voy a usar 3, 3, 3. Voy a repetir los bloques 3 veces, 3 autorregresivos y 3 de la parte de los factores externos. Y voy a usar un periodo 7. Voy a usar en este caso el periodo 7, que me lo había sugerido también, cada 7 o cada 8 días. Entonces, usando esto, hago la predicción para 8 días y de nuevo grafico. Y entonces observen aquí cómo me quedó la predicción, que es esta azul. ¿Ok? Predice que va a crecer, te crece y luego crece. Pareciera que es una predicción un poco alta, ¿verdad? Ok, la próxima clase vamos a aprender cómo medir el error para, por ejemplo, de esos 3 que acabo de hacer, decidirme por cuál modelo me quedo. Básicamente la idea es la misma que hemos hecho en otros cursos. Digamos, me reservo este pedazo para predecir. Entonces, predigo usando estos datos hasta aquí. Y luego en este pedazo que conozco la verdad, lo uso para testing. Este lo uso para training y este para testing. Y con este pedazo, el que me dé mejor ahí, con ese me quedo. ¿Ok? Porque si me predigo bien aquí, que yo conocía los valores, puedo suponer que es el que tal vez se comporte mejor en el futuro. Bueno, eso lo vamos a hacer dentro de 8 días. Bueno, vamos a usar un modelo ARIMA completo ya para el cajero 104. Entonces recuerden que aquí la frecuencia es 365, muy importante, se los voy a remarcar aquí, porque esto es vital para el cálculo del peridiograma. Entonces aquí está la serie de tiempo. Voy a hacer el peridiograma con esta función spec_res. Aquí están las frecuencias y aquí están el spec, que es donde me deja los picos. Estos son grandes, ¿verdad? No vale la pena desplegar eso en las tareas porque rellena mucho la hoja, no vale la pena. Bueno, entonces aquí está la frecuencia y el res, no sé por qué me salió 2 veces, está repetido. Bueno, ahí está. Entonces, igual que antes, le voy a decir que me ordene el res.spec, que es donde están los posibles picos, respecto a la frecuencia y en orden decreciente. Grafico los primeros 3, le pido las primeras 3 posiciones de esto para que no me tire tanto porque son muchos valores. Y entonces los 3 primeros picos están en la posición 71, en la posición 164, 154 y en la posición 309. Entonces, esos son los 3 posibles, los 3 picos. El primer pico entonces sería
sería el res en la posición 71. La frecuencia del res en la posición 71. Entonces el primer pico es 24. El segundo pico es 52. Y el tercero es 104. Ok, ahora, ojo, esto es importantísimo. Recuerden que, entonces, ¿cómo hago el periodo? El periodo es, en este caso, 365 entre máximo 1. ¿Por qué? Porque este es la frecuencia. Recuerden que es la frecuencia entre esos máximos. Entonces, se lo voy a subrayar aquí también para que no se les olvide. Es la frecuencia entre el máximo 1, el máximo 2 y así sucesivamente. Entonces, por eso es 365. En el caso de Ley Hurón, ahí era un 1 porque la frecuencia es 1. Aquí la frecuencia es 365. Entonces, con este AB line, hago la curva, la recta vertical para que se vea dónde es. Y ven que me está diciendo algo muy interesante. Hay una periodicidad cada 15 días, lo cual es muy usual en cajeros automáticos. Luego me dice que hay una segunda periodicidad cada 7 días, lo cual también es muy cierto, haciendo 365 entre máximo 2. Con el AB line hago la curva. Y un posible tercer periodo en cada 3 o cada 4 días. Y aquí está el periodiograma con los 3 picos más grandes. ¿Okay? Entonces, tiene una periodicidad cada 15 días, cada 7 días o cada 3 días, digamos. Entonces, vamos a hacer un arima aquí, un arima ya completo, y le voy a decir que me haga con la parte usual de arima, la parte de estacionaria, con modelos 1, 1, 1 aquí, 2, 1, 2 acá, y le voy a decir que el periodo que use es de 15. Grafico, y observen que ya el pronóstico mejoró mucho. Observen esta parte acá. Ya el pronóstico ahora sí tiene algún sentido. Tiende a oscilar en esta parte. Ya no es como antes que nos dio la media, ¿verdad? Acá. Sino que ahora sí oscila. ¿Por qué? Obviamente, porque ahora sí estamos considerando el factor estacional que se repite cada 15 días. ¿Ok? Aquí lo voy a hacer con periodo 7. Entonces lo corro con periodo 7. Y aquí está el pronóstico. Curiosamente, usando con periodo 7, también tiende a oscilar, pero tiende como a predecir un crecimiento. Es bastante curioso. ¿Verdad? Pareciera así a ojo de buen cubero, como decimos acá en Costa Rica, que este es un pronóstico un poquito mejor. Todavía le falta un poquito de agresividad. Okay, después vamos a ver de hoy que el modelo Hall Winter es más agresivo en este tipo de datos, más arriesgado, digamos. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, entonces la próxima clase se nos va a terminar de aclarar estos temas un poquito complicados, de cómo vamos a calibrar bien estos parámetros, todavía usando calibración. Ok, por hoy nos hemos ayudado de algunas herramientas de R y de hoy en 8 vamos de hoy en 8 vamos a ver un poquito más cómo se calibra. Ok, muy bien. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, alguna pregunta o comentario, bueno, nada más para terminar, repetirles algo que les dije hoy al principio, que es que de hoy en 8 días voy a estar justamente en la mañana dando una conferencia sobre Big Data aplicado a la detección de fraudes en tarjetas de crédito en el CLAP en Panamá, que es la conferencia latinoamericana de banca más importante de toda la región latinoamericana, que se celebra en Panamá. Ahí están todos los bancos de la región, por lo menos los más importantes, y la gente que se dedica a vender cosas para la gente de banca, etc. Y hay un congreso en el que este servidor pues va a dar una conferencia magistral sobre ese tema. Entonces,
Voy a ver si logro, porque la conferencia es en la mañana, no es que choca exactamente con la clase. Pero si no me es posible dar la charla por cuestiones de ancho de banda o por algún problema que se nos presente allá, también además Providad va a tener un stand en la feria de esa conferencia. Entonces, bueno, si se nos complicara, vamos a poner la clase pregrabada. ¿Okay? Es una muy buena clase, entonces no hay problema. Si no nos es posible darla, entonces yo les aviso y la ponemos pregrabada, por aquello de que también no atrasarnos en el curso. Ok, muy bien, entonces si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, entonces nada más agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy y perdón, que tuve problemas con el audio. Agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Por acá tengo alguna pregunta. Ok, no está bien, era de antes. Ok, bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos.